bueno, no tengo más para hablar. Bueno, gracias. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Luján, gracias, re clara con todo esto y como vos aclaraste, primero te voy a presentar, porque arrancaste y no te presenté. Bueno, muchos me conocen, muchos me No, conocen. bueno, igual yo te voy a presentar, bueno, la Bueno, bueno. doctora Luján Rábago, que es la jefa de servicio de psiquiatría actualmente del Hospital Pena, y es docente también de la carrera de medicina. Así que bueno, muchas gracias. Fuiste re clara y la verdad que lo explicaste, parecía que estaba recordando mis guardias cuando hablas de los pacientes excitados y un montón de veces, bueno, hemos tenido que recurrir a ustedes para que nos ayuden a contenerlo con la medicación. Pero Exacto. algo interesante que dijiste antes de que te haya pregunta es, si no se conoce con un trastorno, con una patología, una enfermedad ya psiquiátrica, muchas veces y entran por un síndrome confusional, esos de abordaje clínico hasta que se demuestre lo contrario. Primero hay que Exacto. ver qué le está Exacto. pasando a ese paciente. Exacto. Lo que pasa que también el síndrome confusional no es lo mismo, por eso los abordajes que tenés en un adulto joven que en un adulto mayor. Los adultos mayores tienen encima presentaciones diferentes, manejos de dosis diferentes, y la verdad que hasta que encontramos la causa a veces no sabemos qué hacer con ese paciente, ¿no? A veces se nos complica, pero realmente yo digo, pasaron guardias y guardias y yo siempre dije que el cuadro de excitación siempre me seguía, si bien yo seguía teniendo tranquilidad cuando tenía un paciente, los cuadros de excitación psicomotriz, que va con agresividad o con violencia, la verdad que uno la pasa mal, no logra estar tranquilo. Es el estrés, bueno, como el mismo estrés que les pasa a los médicos cuando tienen que salvar una vida y tienen que reanimar a un paciente. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, esta adrenalina que nos genera el paciente, no porque te dé miedo, la verdad, pero es una cosa que te genera un estado interno que la verdad que creo que en todos hice muchos años, tanto en privado. Yo siempre digo que la posibilidad de hacer en público o hacer en un privado, guardias, ¿no? Es la posibilidad de tener otro tipo de acompañamiento, porque en estos casos los pacientes, no sabés, tienen estas conductas tan violentas a veces, dentro de hasta de su misma psicosis, porque el paciente se violenta porque lo conduce su distorsión cognitiva. Si interpreta que vos sos una persona que le vas a hacer un daño, no lo va a hacer a propósito, ¿no? Lo No, no, cual, a veces, como tienen claridad de conciencia, uno piensa, ahí, hijo de puta, lo hizo a propósito. Sí, en realidad la conducta tiene una intencionalidad, pero está dentro de una distorsión cognitiva. Y ese estado de excitación y que el paciente no sabe si se te va a escapar, si te va a golpear, la verdad que te genera un estado que yo creo que hasta, yo me fui en 2015 de la guardia, yo creo que hasta el último día lo seguí padeciendo. Nunca, los cuadros de excitación psicomotriz para mí siempre fueron eh, generadores de esta adrenalina que no sé cómo describirla, ¿no? Porque es entre, no te tengo miedo, pero hay algo que me está pasando, ¿no? Pero, y de no poder resolver, porque uno no solamente teme por uno, teme por el paciente y teme por los que están alrededor de uno, ¿no? Y por lo que decís, y lo que no hice puede haber generado una situación peor, ¿no? A veces, y los tiempos son muy rápidos, es decir, el cuadro de excitación psicomotriz llega a un punto que tiene una intensidad y un desarrollo rápido. Es raro que se desarrolle en forma lenta y que el paciente se excite. Generalmente es bastante repentino el desarrollo del cuadro de excitación psicomotriz. Pero bueno, bien. sí. Por suerte, hoy en la emergencia no estoy, creo que en otro servicio, cuando la causa es por confusión mental, con cuadros de organicidad, me parece que es un poco más manejable, ¿no? Que el paciente, básicamente el paciente psicótico, ¿no? O los trastornos psiquiátricos, como dije, no solamente el psicótico, porque el retraso mental es son pacientes que suelen desarrollar cuadros de excitación psicomotriz y graves, ¿no? Con violencia, ¿no? Sí.
Sí, sí, tal vez ahí en la sala te estresa que hay que calmarlo, pero tenés que hallar lo que lo está desencadenando. Pero Exacto, bueno, exacto, pero el otro es algo como digo, ¿no? El cuadro hay que resolverlo, ¿no? Pero todo eso tiene tiempo, ¿no? Y a sí, veces en ese tiempo han pasado cosas muy graves, ¿no? Eh, Tengo recuerdos de pacientes excitados que parecían tranquilos y terminaron pegándole a un enfermero. Decís, pero ¿cómo? No lo vi, o sea, porque cosas que se desarrollan en forma repentina. Un paciente, pero si estaba tranquilo, habló conmigo, y cuando le llegó a la habitación le pegó a la enfermera. Siempre recuerdo, bueno, tengo estos casos que siempre me han quedado, porque decís, pero ¿cómo? No lo vi, no lo visualicé. Esto de poder detectar estos signos de violencia inminente. A veces no es tan fácil, parece fácil, pero no es tan fácil, porque si el tipo está con el puño así y que está excitado y que te va a pegar, es como más fácil, pero cuando el paciente está medio tranquilo y no sabe, sentís que algo tiene, pero a veces es inesperado. El cuadro de excitación y la violencia a veces no se puede... no se puede hasta prevenir, ¿no? Es decir, uno exacto, trata de hacer todo lo posible, pero esto ha sucedido, ¿no? sí. Carlos, no sé si hay Sí, preguntas, me parece, en el ah, chat para hacerle a los... hay una pregunta, pero antes de pasarte la pregunta que nos hace un participante, ¿a qué le llamas trastornos de personalidad, Luján, que vos mencionaste en varias El, oportunidades? el trastorno de personalidad, hablo básicamente de los trastornos borderline de la personalidad. Los trastornos borderline, los trastornos... los histriónicos son menos violentos, pero los trastornos borderline, que encima hoy, con las comorbilidades que presentan y con todas las problemáticas, porque digo, escúchame, no hay border, o sea, los border, ¿por qué se desregulan tanto? Por qué se excitan tanto? ¿Por qué tienen esta violencia, no? Bueno, lo que pasa es que también nosotros atendemos una población que tiene muchas problemáticas de abuso sexual, problemáticas económicas. Es ese paciente que termina el border que tiene esto que les pasan cosas, que es real, porque hay border en la sociedad que son agresivos hasta ahí o no presentan cuadros de estos que atendemos nosotros. Nosotros atendemos muchos trastornos de personalidad, muchísimos. Nosotros estábamos por hacer, ya te digo, el año pasado queríamos hacer, a ver cuál era la prevalencia, porque yo te digo, cuando yo empecé psiquiatría hace 20 años atrás, el paciente que venía a la guardia era el paciente psicótico, no el paciente con trastornos de personalidad psicópatas, psicopáticos, manipuladores, con consumos problemáticos. El consumo problemático tiñe mucho y entorpece mucho a los cuadros, ¿no? Nosotros lo que más vemos es el paciente que concurre con estas cuestiones, ¿no? Con cuadros de excitación, con intoxicaciones, el consumo, las situaciones medioambientales que no favorecen. No es que no existen border, pero bueno, un border que tiene plata maneja más la impulsividad. El borde que tiene miles de problemáticas no la maneja y es el que termina en la guardia, intoxicado, y el que termina con estos cuadros tan disruptivos que no lo podemos manejar, ¿no? Porque Perfecto. incluso los tratamientos, el tratamiento, el abordaje farmacológico, un psicótico responde. Un paciente psicótico viene descompensado, excitado, salvo el bipolar, que cuesta un poco más bajarlo. Son pacientes que lo tranquilizás rápidamente, a las 48 horas, 42, 24, 48 horas, salvo el bipolar, que el bipolar por ahí lleva un poco más bajarlo. Pero en general responden bien a los fármacos. Pero los trastornos de personalidad con consumos problemáticos son pacientes que están excitados todo el tiempo. Y que le des haloperidol, le des lorazepam, gritan y manipulan y tienen todas estas cuestiones. Y si no viene la madre, grite y le pones haloperidol y le pones lorazepam y le pones y no lográs nada. Esos son los trastornos de personalidad Ok. que generan todo este ruido en la emergencia, ¿no?
porque generan todo este ruido en la emergencia, más que el psicótico, te vuelvo a repetir, más que el psicótico. Entonces, esto es la patología hoy prevalente, los desórdenes de personalidad y el consumo problemático de sustancias. Estas dos comorbilidades de las personalidades que tienen inestabilidad emocional, inestabilidad en las conductas y que encima los atraviesa la economía, las familias, que uno está preso, que el otro hijo le pasa algo, todo eso conlleva a que cada vez demanden más o que se presenten más este tipo, con intentos de suicidio. Los intentos de suicidio es... Nosotros, yo he sacado, no te quiero decir, pero intentos de suicidio toda la semana, 2 o 3. 2 o 3. Y vos decís, ¿y qué hago? Bueno, y son pacientes complejos, ¿no? Complejo. El consumo problemático cada vez estamos peor en ese punto, y encima te dicen qué tenés que hacer, y no, que acá, que allá, que pobre, que el coso, pero no tenés lugares para llevar a esos pacientes. Porque hoy no hay instituciones, y es más, con la ley de salud mental pasa esto que pasó con Chano, ¿no? El paciente que tuvo un cuadro de excitación con agresividad, con violencia, porque él estaba con un arma. Y el paciente estaba psicótico por el consumo de sustancias. Pero días previos, no se quiso internar y la ley lo ampara. Ah, bueno, si no se quiere internar, que nos interne. Y ese es el paciente que terminó, que no se murió de casualidad, porque se le salió un vaso. Bueno, ese es el paciente, ese es el cuadro de excitación psicomotriz con violencia. Ese es el que pasó en Palermo, el que mató al policía y después lo terminaron matando él. Estos casos que lo vemos en la televisión, pero que también lo vemos, no nos pasa... los abordamos a estos pacientes. Bueno, no vienen con el arma, porque esos terminan, estos son los que yo digo, los ricos, o los que, bueno, no se internan, no se puede, ¿me entendés? Se interna cuando quiere, no puede, porque, bueno, se regulan desde otra manera. Y no hay instituciones. Pero la patología y el trastorno de personalidad, más el consumo problemático de sustancias, hoy te diría es la gran patología, ¿no? Con pocas instituciones. Luján, muchas gracias. Hay 2 preguntitas. Dice, ¿por qué no podemos tener contacto físico con estos pacientes agresivos? ¿Por qué eso no ayuda? No, porque el paciente, generalmente el paciente con distorsiones cognitivas, interpreta que todo lo que se le va a hacer es adrede o es a propósito, lo van a matar. La distorsión cognitiva genera y moviliza conductas. Entonces, ese paciente no lo debemos tocar, no lo debemos, quédate tranquilo, no. En general uno tiene que tratar de calmar, pero ser más escueto en lo que le va a preguntar, no confrontar, tratar de siempre de no hacer que ese paciente haga malas interpretaciones. Por eso en una de las diapositivas decía, siempre con las manos adelante, ¿no? Porque el paciente, si vos tenés las manos atrás, que a veces uno se pone con las manos atrás, puede interpretar como que tenés un arma o que tenés algo y que lo vas a dañar. Entonces, es por eso, ¿no? Es por la distorsión cognitiva que presenta en ese momento el paciente y que puede generarte eso. Por eso no se debe tocar al paciente. A veces no lo hemos querido tocar y no, o uno lo toca porque lo estás conteniendo y ahí te muerde, te tira una patada. El paciente debe ser contenido con gente especializada que sepa contener al paciente, tratar de calmarlo, pero tratar de no confrontar o no, porque sobre todo el psicótico, hace malas interpretaciones. Si te reís, no te reís, hablas, no hablas. Entonces es ser un poco más, no tranquilizarlo, pero con pocas palabras, ¿me entendés? Sí, Luján, gracias. ¿En el Hospital Pena hay algún lugar físico destinado a pacientes con trastornos psiquiátricos agudos con excitación psicomotriz severa? O sea, si tenés algún lugar donde
los ponés, los tratás. Sí, bueno, generalmente, viste, como yo te decía hoy, el cuadro de excitación psicomotriz, sacando las confusiones mentales, que son por causas que hay que buscar qué es lo que está produciendo ese cuadro de excitación, en general tienen una resolución rápida, como te dije. Los trastornos psiquiátricos, bipolar, esquizofrenias, retrasos mentales, en general, el retraso mental tiene un poco más de... la medicación no es tan efectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más tórpido la respuesta. Pero en general se resuelven en la guardia. Igualmente muchos pacientes que están cursando con una psicosis y que por ahí persiste con algún cierto grado de agresividad. Nosotros en lo que es, va a la sala, y la sala tenemos una sala, un área de contención, es una habitación que está enfrente de la enfermería, donde lo supervisamos al paciente, supervisamos las contenciones, porque también nos ha pasado que pacientes se han excitado dentro de la sala, pacientes tranquilos, como dije hoy, ¿no? Pacientes que la excitación psicomotriz, cuando un paciente está cursando un cuadro de psicosis, vamos a poner, es capaz que el paciente hace otra, y hay muchos que han tenido estados o cuadros de excitación psicomotriz dentro de la sala. Por eso los pacientes que ingresan las primeras 48 horas van a esa sala diríamos, de vigilancia, que tenemos más de supervisión por parte de la enfermería, ¿no? Luján, una última pregunta, Sí. que al respecto de los pacientes crónicos, y dice, pregunta si hay alguna institución pública cerrada para internar a estos pacientes donde se han agotado los recursos terapéuticos, sociales y comunitarios. Sí. Bueno, estas son, viste, por eso la ley tiene cosas buenas y tiene cosas que no ha podido resolver, ¿no? Esto del paciente, vamos a hablar específicamente del paciente. El paciente con un cuadro de descompensación psicótica, no hay mucho problema, porque el paciente se interna en una sala de salud mental, se lo compensa, tarda 2, 3, 4 semanas, el paciente se compensa, sale, se hace la rehabilitación y el paciente sigue. El problema es el consumo, los trastornos de personalidad, que no tienen un criterio para estar en la sala, que el criterio es solamente si el paciente tiene asociado a ese desorden de personalidad algún episodio psicótico breve, o en ese momento, porque sabemos que una intoxicación tiene un emergente psiquiátrico, pero tiene una afectación clínica, ¿no? Entonces, para los pacientes con consumo problemático de sustancias, hoy no hay instituciones cerradas. Las instituciones es el paciente que se quiere rehabilitar si quiere rehabilitarse y si se quiere internar. No hay internaciones a puertas abiertas. El paciente aceptó irse a una comunidad y si al otro día se le ocurrió que se quiere ir, se va y lo tienen que dejar ir. Lamentablemente.